Bueno, muchas gracias, Eduardo. Bueno, primero muy contentos de la participación de los jóvenes aquí en el Congreso de CRA. Más de 150 jóvenes de todo el país pertenecientes a los Ateneos están aquí presentes, así que bueno, mucha felicidad seguramente por Confederaciones Rurales Argentinas, ¿no? Bueno, lo que viene ahora creo que es interesantísimo. Tenemos dos periodistas pero muy capacitados y de los más relevantes de los últimos años en cuanto a periodismo de investigación. Matías Longoni y Hugo Alconada Amón, el diario Clarín y el diario La Nación, juntos acá en el sillón. Vamos a presentar primero a Matías Longoni. Matías Longoni tiene un problema, digamos, por lo menos público, debe tener más de un problema, pero tiene un problema que se llama Ricardo Echegaray y que tiene que ver con un pequeño dinero que le reclama de 1 millón de pesos por una demanda civil que le declaró el titular de la AFIP por su libro muy recomendable, Fuera de Control. Matías trabaja para el diario Clarín, está también, es el conductor de Bichos de Campo, Canal Metro, viernes 21 a 30 horas, y con él comenzamos la charla sobre periodismo de investigación. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. Es muy placentero porque básicamente yo siempre estoy ahí, tomando nota. Entonces, debutar aquí arriba es difícil y a la vez placentero y un desafío. Cuando CRA me convocó hace cerca de un mes a hablar sobre periodismo de investigación, sobre si es fácil, si es difícil, si se puede en la Argentina, yo pensé nada mejor que intentar investigar en este mes que me queda hasta el Congreso algo, sobre todo con un sentido didáctico, pero también con el sentido de sacralizar esto del periodismo de investigación, que parece, bueno, salvo él, Hugo Alconada Amón, que estaban en la valija de Antonini adentro, en general los periodistas de investigación tenemos una fama que no corresponde a la realidad. No es que los espías nos entregan sobres cerrados, ni que estamos a las 6 de la mañana en algún lado oscuro recibiendo carpetas. Es otra cosa el periodismo de investigación, por lo menos el periodismo de investigación bien hecho. Y entonces yo dije, bueno, voy a hacer un ejercicio práctico de periodismo de investigación, además de una cuestión vinculada al sector agropecuario que seguramente los tiene muy preocupados como productores, que es la distribución de los ROE, los registros de operaciones de exportación, que antes entregaba la ONCA y ahora entrega la UCESI. La UCESI, que es un organismo que depende de Comercio Interior, que a su vez depende del Ministerio de Economía, y que tiene una planta permanente de contratados de apenas 16, 17 personas, y que regula las exportaciones de carnes, 1.500 millones de dólares, lácteos, otros 1.500 millones de dólares, y granos, aproximadamente 25.000 millones de dólares. Sumando me da 28.000 millones de dólares en manos de 16 personas. Sin reglas muy claras, porque como fue la sucesora de la ONCA y quedó ahí en un limbo jurídico, Economía le virló esas funciones, esas atribuciones al Ministerio de Agricultura sin demasiada discusión, sin ninguna discusión en el Congreso, sin una ley que amparara este procedimiento, con resoluciones muy turbias, muy lábiles. Entonces tenemos que 16 personas manejan permisos de exportación por mercadería de 28.000 millones de dólares sin normas muy transparentes y muy claras, a espaldas de la sociedad en general. Bueno, contaba eso, que cuando me invitaron y dije voy a hacer un caso concreto. En general una investigación periodística siempre comienza con el vaso vacío, por eso esa imagen ahí. Siempre hay una primera gota que es un dato aislado, generalmente es el que dispara una investigación. Ahí no se nota bien, no sé, sí se nota. Esa tirita es un extracto de la planilla de ROEs verdes que todos los días, por unas pocas horas nomás, publica la UCESI en su página web y que tiene los datos de los ROE aprobados cada día, las operaciones de comercio exterior.
yo suelo, cuando tengo tiempo, cuando me acuerdo, en general con toda la regularidad que puedo, me meto todas las tardes a ver los ROE verdes. ¿Por qué me meto? Y porque hay muchas sospechas en el sector de que los ROE se entregan a veces, además de los que van a Cargill, a Bunge, a Dreyfus, hay veces que aparecen en esos listados empresas que son muy flojitas de papeles, y la sospecha generalizada en el sector que reciben esos permisos y después los traspasan a operadores reales y cobran comisiones por la gestión, por el permiso, del 10 al 15% de los montos. Esto es Vox Populi. Un antecedente es eso que ven en esa foto, es la sede de una empresa social que descubrí hace unos meses. Es una exportadora de arroz. El domicilio quedaba en Soldati, se llamaba Josema Group, y de tan trucha que era que no estaba ni siquiera registrada en el RUCA, en el registro de operadores de granos. La dieron de baja cuando yo saqué la nota, ni siquiera en el diario, en la web de Clarín, y era tan trucha que la dieron de baja, pero recibió ROE para aportar arroz. Con ese antecedente encaré esta nueva investigación. Félix San Martino, hace un par de semanas en el suplemento Campo, se refirió, veníamos de cubrir a todo trigo en Mar del Plata. Contó en su columna en el suplemento Campo de la Nación, Félix, que se hablaba en los corrillos del Congreso Triguero de la reventa de ROEs. El título es La reventa de granos, la corrupción hecha sistema. Contaba que todos comentaban que se podía cobrar de 4 a 7 dólares por tonelada de trigo de maíz y que era hasta lamentaba que hubiera una naturalización por parte del sector agropecuario de este sistema. Estuvo muy bien Félix con esta crítica, sobre todo porque venía a tono con lo que yo estaba investigando. A mí me llamó, cuando CRA me dice, venite al Congreso, justo esa tarde entré, como siempre, a la página de UCESI, y me llamó la atención, entre el listado largo de firmas de ese día, la firma WEAR SRL. El 10 de abril había solicitado ROE para exportar 2.000 toneladas de trigo, y enfatizo trigo porque si hay algún cultivo sensible a las intervenciones del gobierno en cuanto a abrir y cerrar las exportaciones a través del mecanismo de los ROE, es el trigo. Esto viene de 2006 a la fecha y ha habido momentos en que la distorsión del precio en perjuicio del productor llega a 50, 60 dólares por tonelada. Ahora quizá no sea tan grave, pero sigue separado la bendita discusión sobre diferencias entre el FAS teórico calculado por el propio gobierno y lo que cobra finalmente el productor. En este momento el trigo debería estar alrededor de 1.400, 1.500, 1.600 pesos, depende del cálculo del propio Ministerio de Agricultura, y los productores cobran 900, 1.000 pesos. Esa diferencia, por lo menos lo que me explican a mí los productores, se debe a este mecanismo de intervención que cierra las exportaciones, genera sobreoferta en el mercado interno, deprime los precios y finalmente cuando el precio está muy bajo, los exportadores compran, reciben los ROE y exportan mercadería al valor internacional embolsando rentabilidades que deberían pertenecer al productor. En esa rentabilidad que le es birlada al productor, perfectamente entran 10, 15, 20 dólares de comisión. Perfectamente. Y entonces, que haya una empresa, WEAR, que la verdad que era la primera vez que yo la escuchaba mencionar, que recibiera 2.000 toneladas de trigo justo en momentos en que la exportación de trigo está cerrada, es muy llamativo. No era una operación grande, pero en ese momento el trigo estaba a 230 dólares. Imagínense, hace un par de años entonces. 230 dólares de FOB por 2.000 toneladas me da 470.000 dólares. El 10% de eso son 50.000 dólares. Digo, no es una operación de las más abultadas que puedan registrarse en el sector agropecuario, por supuesto, cuando le dan ROE a una empresa exportadora tradicional es por bastante más cantidad que esto, pero con 50.000 dólares yo les juro que me compro el departamento que me hace falta. O sea, si fuera contador lo pensaría 2 veces. Entonces vamos a investigar a WEAR y dije, en el Congreso de CRA, sea lo que sea, vamos a presentar los resultados de esta investigación.
el periodismo de investigación es sobre todo eso, juntar datos. Estos datos nos deben servir para certificar una información, para descartarla, para probarla y para confirmar si una sospecha o una versión que no llega tiene fundamento. Entonces lo primero que hice es chequear si WEAR SRL figuraba en el registro de operadores de granos que depende del Ministerio de Agricultura y que es un eslabón, un trámite insoslayable para cualquiera que quiera operar en el mercado de granos. Y efectivamente figuraba desde noviembre de 2014, tenía categoría de exportador de granos. ¿Qué quiere decir? En todo caso es un trader, estamos frente a alguien que no tiene ni planta, ni acopio, ni nada, es simplemente un exportador, un intermediario. Noviembre de 2014, o sea, es una empresa de muy pocos meses. Me hacía ruido, sin camiones, sin silos, sin elevadores, que recién se había incorporado al RUCA hace pocos meses. Entonces la segunda tarea fue, ¿qué es lo que hace básicamente un periodista de investigación? Recurrir a las bases públicas, en este caso la AFIP, la IGJ, la Inspección General de Justicia, que cada vez está más difícil entrar, pero todavía es entrable, y analizar quiénes eran los socios y otros datos de la empresa. Empezar a llenar el vaso. De este chequeo de base de datos, ya me enteré que quedan 10 minutos, si me lo pueden sacar así puedo seguir leyendo, por favor. Concluimos lo siguiente, la empresa no era nueva, tenía 14 años, había sido creada en el 2000, antes se llamaba NASA FX SRL y tenía otra actividad social. En 2009-2010 cambió su actividad social y puso en su acta que iba a dedicarse a la venta al por mayor de productos textiles. En noviembre de 2014, además, o sea, en coincidencia con la inscripción al RUCA, se inscribió en el rubro ante la AFIP venta al por mayor de productos agrícolas y cereales. O sea, estaba todo en regla. Entonces, hay que seguir chequeando datos y entonces vamos a chequear el domicilio de la empresa. Es el que declara en sus actas sociales ante el IGJ. No quedaba siendo exportadora de granos, la razonable era que estuviera en Rosario, en Necochea, en Quequén o en Puerto Madero, al lado de Cargill, pero no, tampoco. Quedaba en Francisco Beiró al 4913, en Villa Devoto, raro. Llamé varias veces al teléfono que figuraba en guía, el que figuraba en el acta social, el que figuraba en otros documentos públicos y no había caso, estuve días probando. El número 4XXX no está disponible. Un periodista de investigación a partir de Internet tiene muchas más posibilidades de chequear cosas. A veces confunde Internet, abruma, pero el Google Maps es una herramienta fabulosa, sobre todo a partir de que ahora tiene este camioncito que saca fotos, el Street View. Ese es la sede social de la exportadora de granos, es el local que está en el medio, ese que aparece rosadito, donde funciona una exportadora de granos, en realidad hay un local de manicura y depilación. Todo cada vez más sospechoso. Entonces no quedó, pero digamos, no había más manera de intentar hacer lo que hace un periodista, consultar las fuentes directamente. Y había que encontrar a los socios de WEAR. Había dos socios. Ricardo X, jubilado de Villa Maipú, tan al margen del mundo moderno que todavía tenía contestador telefónico y hacía chistes con grabadora, ¿viste? Y decía, ya vuelvo. Era así, un viejo atorrante. Cuando lo llamé y lo encontré, me confesó que no tenía la menor idea de ¿qué empresa? Tenía varias empresas a su nombre. Y mucho menos sabía de la existencia de una operación de trigo. Él era presidente de la sociedad. Me dijo, lo voy a consultar al escribano, que él debe saber. Después lo llamo. Nunca más llamó Ricardo. Juan Carlos X, vicepresidente de WEAR, también lo ubiqué primero por Facebook, que es otra herramienta para tejer relaciones, reconstruir relaciones y un poco aproximarse a la vida de las personas. Este tipo es fanático de la náutica. Buscavidas, ingeniero electromecánico, nada que ver con la exportación de granos, pero
A los mensajes de Facebook le escribí, le digo, mire, estoy investigando tal empresa, usted es el vicepresidente, me contesta, por favor, sospecho que están usando su nombre, le dije para hacer... Y no me contestó. Después lo llamé a la casa y lo encontré. Me dijo varias cosas. Primero volvió a mencionar al contador. Dijo que él se había encargado de inscribir a Wear porque hace unos meses había surgido la posibilidad de hacer un negocio de exportación de trigo. Él dijo no tener detalles del negocio. De todas maneras dijo no se los puedo dar porque es secreto comercial, una figura que escuché muchas veces. Cuando pedí datos del contador para preguntar al contador se hizo el otario. Eso sí, me dijo una frase que a mí me quedó picando. Le digo, pero ¿cómo puede ser que exporten trigo si no tienen camiones, si no tienen estructura? ¿Cómo hacen? ¿Cómo es el negocio? Traté de saber. Y no, si el negocio anda, dice, en algún momento tendremos que hacer los galpones. Entonces, decidí en ese momento uno de los pocos recursos que no tenemos los periodistas y los ciudadanos de a pie para acceder a información sensible. Y se me ocurrió hacer un recurso, un pedido de acceso a la información pública, una figura que Néstor Kirchner, en un país que no tiene ley de acceso a la información pública, instrumentó por decreto en 2003, ni bien asumió. Es una figura que está a disposición de cualquiera que quiera saber un dato, con solo presentar una carta a la mesa de entrada, fundamentando el pedido, se supone que debería tener la respuesta en 10 días hábiles. Me fui entonces a la UCESI. Mi lógica, pregunté simplemente, como cuando se hace un ROE, el operador tiene que declarar, presentar una declaración jurada diciendo yo le exporté tanto trigo a tal firma a tal precio. ¿Me da permiso para salir? Y entonces en función de esos datos que son de acceso público, porque es una presentación hecha a la UCESI, a partir de esos datos la UCESI te da o no te da los ROE. Si me contestaban, bueno, esta fue la respuesta. Después de que yo fui a Comercio Interior pasó esto. Comercio Interior me pasó algo increíble. 5 de mayo vine a presentar un pedido de acceso a la información pública y en las computadoras de acceso saltó que era periodista y de Clarín. Estuve como media hora esperando que me dejaran entrar. Finalmente conseguí que me dejaran pasar acompañado por un policía. Presenté un pedido de acceso a la información pública tratando de saber los detalles de esta operación por 2.000 toneladas de trigo. Esperemos que Comercio Interior, la UCESI, en 10 días conteste lo que le pregunto. Se están cumpliendo los 10 días y yo no recibí respuesta. Quiero aclararlo por si alguien se hizo ilusiones. En general los pedidos de acceso a la información pública, pese a lo que dice el decreto de Néstor y pese a lo que Néstor decía que la palabra Néstor es sagrada, no se contestan. Bueno, entonces me quedaba como camino, porque esto es el periodismo de investigación, ir descartando caminos, ubicar al contador. Para eso solemos, en las actas siempre firma un profesional, un contador abajo, era cuestión de seguir, ver cómo ese profesional en las empresas del jubilado trucho de Villa Maipú se repetía el mismo nombre, descubrir dónde trabajaba este tipo, mucho cruce de datos en internet, hasta descubrir que el contador se llama Guillermo Miramonte y tiene oficinas en Avenida de Mayo 1300, no se asusten que no es en el edificio Carvap, es vecino, no está en la cuadra, pero no es el edificio Carvap. Les puedo contar varias cosas, les puedo contar que tiene un negocio de motos en Ezeiza, cosas que no vienen al caso, que tiene algún vínculo con el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, puede sospechar, son líneas a futuro, la verdad que no voy a decir nada demasiado porque no hay nada, no me importa además, yo quiero saber si la importación de trigo es real o no, es lo único que me interesa hasta ahora. Llamé al estudio, una vez, 2 veces, 3 veces, dejaba mi teléfono, quiero saber esto, soy Matías Longoni, puede googlear mi nombre. El contador nunca me atendió. A los días me llama la abogada cuando se dieron cuenta que era, bueno, el perrito ese es Drupi, no sé si lo ubican. Es el perrito que en un dibujito abría el baúl, el tipo aparecía el perrito, le tiraba un tiro, lo mataba, iba a otro lado y aparecía el perrito. Cuando se dieron cuenta que estaban frente a Drupi, porque eso es un periodista de investigación, me llamó la abogada Mariana Miramonte, que es la hermana de Guillermo.
diciéndome que por supuesto que se ponían a disposición, pero me bicicleteó tanto que me tuvo así una semana. La semana que viene nos juntamos, tengo problemas de agenda, queremos dejar a salvo el prestigio de nuestro estudio. Yo le decía, siempre le decía lo mismo, quiero saber si quiero algún dato que me demuestre que la exportación es real, que ustedes compraron el trigo y que ustedes lo vendieron. No tuve demasiada suerte, entonces hace un par de días escribí un mensajito diciéndole, bueno, estoy cerrando el material sobre Wear y la exportación tan rara de trigo. Sigo sin ninguna prueba fehaciente de que este negocio exista más allá de permisos y papeles. ¿Puede aportar algo concreto? Gracias. Me llamó a los 5 minutos alteradísima, diciéndome que el tenor de mi mensaje la había ofendido, que simplemente no habían podido encontrarse conmigo. Yo le decía, bueno, tengo teléfono, tengo mail, necesito que me mande una copia de algo que demuestre que usted tiene el trigo, nada más, una foto. Y me dejo de joder. Nada. Me dijo que tuviera cuidado con lo que estaba publicando. Pensaba que lo iba a publicar, no, que lo iba a presentar en un congreso de crack. El jueves 7 de mayo, en el medio de todo esto, el secretario de Comercio Interior, Augusto Costa, que tiene la responsabilidad directa sobre el manejo de los ROE, ofreció una conferencia de prensa. Quería hablar sobre, bueno, insinuar, por ejemplo, que Eduardo Bussi, que en primera fila había cobrado el programa de subsidios, decir que estaban entregando todo muy bien, pero además quería hablar, era uno de los tópicos de la reunión, sobre la transparencia con que su organismo administra los ROE. No sé si era casualidad, si tenía que ver con el pedido de acceso a la información pública que yo había presentado, pero estaba muy obsesionado por aclarar que lo único que hace la OCESI es verificar si los operadores, cuando reciben un pedido de ROE, están inscritos en el RUCA, o sea, le tiró todo el fardo al Ministerio de Agricultura. Y ante la AFIP, si no tienen deudas ante la AFIP. Es el único trámite que hace la OCESI antes de entregar un permiso de exportación. Recuerdo que manejan permiso de exportación por 28.000 millones de dólares. Y entonces, en el marco de esa conferencia de prensa, pude volver a ingresar a un organismo que estuvo 10 años cerrados a la prensa, prácticamente, de 2006 a la época, a partir del desembarco de Guillermo Moreno. Yo no había entrado ahí en 10 años, entré 2 veces en una semana. Una a llevar el pedido de acceso a la información pública y otra a esta conferencia de prensa. ¿Qué dijo Costa? Básicamente esto, le mandó el fardo a Agricultura, pero dijo, no podemos evitar que haya algún vivo. Ahí hablaba de los ROE, de la reventa de ROE y de la posible reventa de JAI o de favores con la de JAI, las declaraciones de importación. Diciendo, bueno, si hay reventa, está prohibida la reventa, pero si hay reventa, no es culpa nuestra. Bueno, conclusiones. En otros organismos públicos me dijeron lo mismo. Wear está bien inscripta, tiene todo perfecto ante los papeles perfectos ante AFIP, aduana, SENASA. Se constataron los domicilios de los socios. La empresa no ha tenido facturación alguna hasta el momento, me confirman, pero existe. Y por tanto, le pueden entregar, puede ser perfectamente un exportador de trigo. El vaso medio vacío. El periodismo de investigación siempre te pone al borde de la frustración, permanentemente. Encontré este dibujito, mientras buscaba dibujitos de vaso para hacer el PowerPoint, que dice, técnicamente el vaso siempre está lleno. Y me pareció genial, porque puede faltar agua, pero el resto es aire y ese espacio a llenar con otros datos, y de esto trata el periodismo de investigación. Conclusiones, el Estado dice que está todo bien. Wear es técnicamente una empresa habilitada para exportar trigo. Los dueños de Wear, dice el Estado, los dueños de Wear también dicen, sin explicar cómo hacen para exportar trigo, porque no han presentado ninguna prueba concreta, dicen que tienen todo en regla, y objetivamente es cierto. Haciendo equilibrio entre el vaso medio vacío y el vaso medio lleno, yo sigo pensando que aquí hay algo raro. Y, aunque todavía no puedo probarlo, no falta tanto. El permiso ROE es por 45 días, con lo cual si en 45 días esa exportación de trigo no se concreta, habremos sabido que estamos ante una operación fraudulenta. Luego será investigar quién pagó esa coima y quién la cobró. Y los lazos del contador con algún funcionario que le hizo el favor de sacarle los ROE. Esto en pocas semanas más se sabe.
Antes de llamarse WEAR, ya lo dije antes, la firma en cuestión se llamaba NASA FX. Su objeto social original era que se iba a dedicar a los efectos especiales y al montaje de escenas en set de filmación. Esta empresa fue la que terminó siendo exportadora de trigo. O en pocas semanas lo descubrimos, o yo me dedico al periodismo de espectáculos. Total, ahora que Alberto Samit baila por un sueño. Esto, que no tiene que ver con espías, ni con cosas lúgubres, ni con cosas oscuras, no somos detectives, no somos fiscales, no somos policías, no somos nada raro, somos simplemente DUPRIs, y esto seguramente lo va a explicar mucho mejor Hugo Alconadamón, que es el DRUPI más admirado por todos nosotros. Gracias.